Hola, muy buenos días, familia, Iglesia La Cima, ¿verdad? Y nuestros hermanos que nos acompañan por medio de este video, ¿verdad? De estar en vivo. Y gracias por estar con nosotros, gracias por reunirse, por querer estar y aprender en la palabra de Dios, ¿verdad? Venir esta mañana, estar presentes delante de la presencia de Dios y adorarlo. Acompáñenme en oración, vamos a iniciar nuestro servicio. Gracias, hermano, nuevamente por estar aquí con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, porque podemos estar en tu casa de oración. Señor, para darte alabanza, Señor, para bendecirte, Señor. Tú eres bueno, Señor, siempre con nosotros, siempre fiel. Y mi Dios, te pedimos que este servicio, Señor, pues exalte, Señor, tu santo nombre, Señor, que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas, Señor, que todo lo que se haga esta mañana te glorifique. Y que tu palabra, te pido esta mañana que tu Espíritu Santo, ¿verdad?, nos instruya por medio del pastor que ha preparado el mensaje. Y Dios, que nuestras vidas, que nuestros corazones, nuestra mente, Señor, nuestro pensar sean renovados, Señor. En Cristo Jesús te pedimos por esto. Amén. Amén. ¿Listos, hermanos? Póngase de pie, ¿verdad? Y si de ahí en tu hogar, ponte de pie y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice este canto, Dios poderoso, y lo declaramos porque nuestro Dios es poderoso, es fiel por sobre todas las cosas. Amén, amén.
siempre y siempre exaltamos a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos gozosos de estar delante de su presencia.
Dios siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Es por eso que podemos tener ese gozo en el Señor. Tenemos esa libertad de dar en su presencia y, ¿verdad?, darle alabanza que exalta a su santo nombre. A nuestro hermano nos va a dirigir, ¿verdad?, en la comunión. Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están todos? Bueno, ahora me tocó dar gracias por el diezmo y por la comunión. Me gustaría leerles un versículo primero, antes que nada. Por el diezmo, más que nada, es Malaquías 3:10. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quisiera dar un testimonio de eso, de que dice que habrá bendiciones hasta que sobreabunde, porque hay veces que nosotros estamos tan necesitados y tan ahorcados con la necesidad de a veces de que no tenemos que pagar la renta, para los biles, o perdemos el trabajo, más que nada ahorita con el COVID. Yo quiero darle gracias a Dios más que nada porque este tiempo de la pandemia a mí me sobreabundó bendiciones por parte del Señor. Tuve ayuda con dinero para la renta, con comida que gracias a Dios nunca nos ha faltado. Yo se lo doy gracias a Dios, más que nada por mi esposa, que ella siempre ora por nuestra familia y siempre estamos bendecidos. Le doy gracias a Dios por eso. Y más que nada, sobre el diezmo, yo antes de venir a la iglesia, yo siempre le decía a mujer: ¿pero por qué estás dando tanto dinero? Si es mío, es de nosotros. Ella me dice: ¿por qué es lo que el Señor te está pidiendo? Está pidiendo el 10% de lo que tú ganas. Y si tú das lo que es, Él te va a bendecir con más. Y no es más que nada con dinero, sino con bendiciones, con comida o cosas que a veces uno necesita. Y por eso le doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar por el diezmo, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, hoy por este día, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú siempre nos bendices, Señor. Nunca nos dejas desamparados, Señor. Venimos y te ofrecemos este diezmo para que tú lo puedas usar, Señor, para el uso de la iglesia, Señor, para las necesidades que es para esta iglesia, que es tuya, Señor, y que tú nos das la oportunidad de estar aquí en ella, Señor, y nunca nos desamparas con trabajo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Les voy también a leer un versículo acerca de... un momento, ya se me perdió. Ok, este es de la comunión, es a Corintios 12:3. Dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a darle gracias a Dios por la comunión. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo único, Señor, para que fuera crucificado en esa cruz, Señor, para nosotros poder ser libres de pecado, Señor, para poder disfrutar de tus palabras, Señor, de todo lo que tú nos ofreces, Señor, el amor que nunca nos desampara, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Buenos días. Buenos días. ¿Se oye? Ahí está bien. Hasta yo mismo me oyo. Bueno, miren, traigo una buena predicación, una predicación tan tremenda que hasta yo casi me convierto. Pero decidí cambiarlo. Yo, como está tan caliente hoy, vamos a hablar del infierno. No. Vamos a regresar al libro de Romanos. Y doy gracias a aquellos que nos están entonando en diferentes plataformas como el Facebook y el YouTube. Les damos gracias a esa familia extendida que tenemos.
y todos los que están aquí presentes, es un gozo el poder tener nuevamente, como estamos haciéndolo de hace 2 o 3 semanas, una reunión donde la Biblia nos dice que no nos paremos de reunirnos, dice el libro de Hebreos, que nos congreguemos. Entonces, hoy vamos a continuar con el libro de Romanos. La semana pasada se habló del libro de Romanos capítulo 4, pero se habló de una justificación. Pero en cierto sentido vemos que aun cuando estamos justificados, de todas maneras hay, hay repercusiones cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y nos mostró en el pasaje anterior que dice David, dice bienaventurado aquel que le perdona sus pecados, que le cubre sus pecados. Este era David, ya había sido justificado porque la Biblia nos dice que él era un hombre que buscaba el corazón de Dios. Pero aún así, cuando él cometió el pecado, varios pecados en realidad, no fue uno solo. Él habló estamos hablando de muerte, estamos hablando de ser infiel. Y Dios, aun cuando era justificado, Dios aún le mostró que hay consecuencias. Ven, en todas las cosas que nosotros hacemos hay consecuencias. Y Dios lo pasó a David por unos tramos muy difíciles para él, cuando el hijo de él se rebeló contra él y le quitó el trono y anduvo haciendo un montón de cosas, y David supo lo que era pagar por algo que había hecho. Pero aún así, la Biblia nos dice que él estaba justificado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La promesa de Dios en la justificación no depende de nosotros. Nosotros debemos de comportarnos bien, pero la salvación no depende de nosotros, sino depende de las promesas de Dios. Y cuando nosotros tenemos dificultades en las presiones, nos asedian, como estaba diciendo Armando ahorita, la promesa del Señor es que siempre aún está con nosotros, diciéndonos, continúa, no te desalientes. Pero el pensamiento del judío aquí en este pasaje, ¿ven? Porque la pregunta de los judíos es decir, bueno, entonces ¿de qué sirve mantener la ley? ¿De qué sirve que nosotros hagamos estos ritos? ¿De qué sirve que nosotros vayamos al templo? ¿De qué sirve que nosotros vayamos a la iglesia? Bueno, ya me estoy pasando, eso eran los judíos. Pero miren, el pensamiento judío era esto. El pensamiento judío es que ellos no pensaban que eran el pueblo de Dios, sino que Dios era de ellos. Dicen que un señor de Monterrey, no recuerdo el apellido, que le decían, oye, usted es de Monterrey, y decían, no, Monterrey es mío. Y los judíos estaban en esa posición. Nosotros no somos el pueblo de Dios, Dios es de nosotros. Y ven, ellos entendían bien eso y tenían un recelo para que los gentiles pudieran ser adoptados por Dios. Y lo vemos en el libro de Jonás. Jonás resistió ir a Nínive, no porque pensó que su testimonio iba a fallar. Cuando nosotros queremos dar el testimonio, decimos, no, es que tengo miedo porque a lo mejor no trabaja, a lo mejor no se convierte, a lo mejor esto, ¿ven? Y nos da temor. Pero Jonás no tenía ese problema. Jonás, el temor más grande de Jonás es de que su predicación tuviera éxito. ¿Ven? Y en el capítulo 4, versículo 2, le dice Jonás a Dios, dice, y oró al Señor y dijo, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Ven? Aquí está Jonás diciendo, ¿te acuerdas que hablamos de esto antes de que yo saliera del pueblo? ¿Te acuerdas cuando me mandaste? Dice, por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios. Fíjense lo que dice aquí Jonás, dice, tú eres un Dios clemente, eres un Dios compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. La Biblia dice que Dios, nosotros vamos a ser justiciados, pero aún así Dios es clemente para con nosotros. Cuando David pecó, le dijo, cuando David hizo un censo que Dios le había dicho que no hiciera, le dijo Dios, ok, ¿sabes qué? Como dice, ¿a quién te amparas? Dijo a Dios, porque sé que tú eres bondadoso. No me pongas en manos de perversos. Dice, me pongo en las manos tuyas. Y aquí Jonás está diciendo, yo te conocía, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que te arrepientes de dejarles caer
todo el peso de la ira. Así es que él trató de huir de Tarsis porque sabía que su predicación podía hacer que los impíos paganos ninevitas creyeran en Dios y se hicieran aceptos para él. Ese era el problema con Jonás. A veces tenemos personas que no nos caen bien y no les queremos compartir el evangelio porque no queremos que se conviertan y entonces el Señor los va a traer a la iglesia y no queremos que estén en la iglesia con nosotros. Y así estaban los judíos. Él admitió en efecto, aunque sabía que él pertenecía a Dios y era servo de Dios, él no quería mostrar a ese Dios de misericordia. Ahora, vamos a regresar al capítulo 4, vamos a empezar otra vez lo que vimos la semana pasada, que somos justificados. Y aquí nos da un ejemplo primo, un ejemplo tremendo. El capítulo 4, versículo 3 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y dice aquí, la promesa viene y le dice Dios a Abraham, mira, te voy a hacer heredero de todo el mundo. ¡Wow! Imagínense ustedes. Ahora, tienen que ver, pudiéramos decir a Abraham. Abraham no era una persona espiritual cuando Dios lo llamó. Era una persona idólatra. Era una persona que andaba con su familia y ellos creían en ciertos dioses y Dios lo saca de ahí y le dice, ven, dice, tengo un lugar para ti especial. Y no solo eso, dice, te voy a prometer que todo esto, todo lo que hay, va a ser tuyo. Ahora, lo vemos así como que Dios le dio todo el mundo. Pero Dios no está hablando del mundo, porque Jesús dice, ¿de qué sirve que una persona gane el mundo y pierda qué? Su alma. Dios estaba hablando de un mundo completamente diferente. Y Jesús dijo, este no es mi reino, este no es mi mundo. Porque si fuera mi mundo, las cosas serían diferentes. Pero una promesa de que un día vamos a estar en ese mundo. Entonces, los judíos sabían que los gentiles habían entrado en la gracia de Dios, pero no les caían bien. Sabían que Rahab no era solo una pagana gentil, sino también una prostituta cuando Dios la llamó. Ruth, una moabita, fue bisabuela de David, el rey más grande y más famoso que tuvo Israel. El profeta Eliseo bondadosamente se ofrece a sanar a Naamán, que tenía lepra. Pero aún así muchos de los judíos persistieron en perjuicio profundo contra el gentil y hasta cierto punto muchas veces odiaban al gentil. Es por eso que tenemos que ver de lo que está hablando Pablo aquí. ¿Ven? Está hablando de una iglesia de Roma donde hay gentiles y judíos. Yo me imagino que tenían, como decían, tenían las bancas de frente para los judíos y las bancas de atrás para los gentiles. Pero dice Pablo, no, los dos son iguales. Pero los judíos se sentían especiales porque habían llevado los ritos, las costumbres judías que Dios había establecido desde hace mucho. Y pensaban que eso es lo que les daba justificación. Y Pablo dice, no fue por medio de la ley. No fue por medio de los ritos que hacían. La promesa que dio Dios a Abraham. Y la pregunta de ellos es, bueno, ¿no es Dios el Dios de los judíos? Dios no es el Dios de los gentiles. Y la respuesta es, sí, hay un solo Dios. Entonces, si hay un solo Dios, tiene que ser el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. Si hay un solo Dios, Él tiene que ser Dios de todos. Y como hay un solo Dios, solo hay un camino de la fe por medio de la muerte de Jesús para salvación. Pero no hay plan B. Dios tenía un plan, solamente uno. No tenía plan B, plan C. Bueno, si no haces esto, vamos a tener que hacer esto. Si no haces lo otro, vamos a tener que... Dios dice, no, es un solo plan. Y es mi plan, no es el de ustedes. Porque solo hay un Dios. La Biblia dice que solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual tenemos la salvación. Ven, aquí Pablo, cuando le escribe una carta a Timoteo, le dice esto. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad,
para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, en toda piedad, dignidad. Fíjense, hasta ahorita, yo no he escuchado que haya un deseo de un arrepentimiento, si no nacional, si no mundial, de menos local. Cuando esta nación ha estado en circunstancias así, los presidentes han mandado a pedir una vigilia, han mandado a pedir una oración nacional. ¿Ven? Y lo que hacemos nosotros, en lugar de, como dice Pablo aquí, les pido y les sugiero y les ruego que estén en oración y en oraciones y peticiones para estos líderes que están guiándonos en realidad. El problema es miren, ellos no tienen la sabiduría para hacer decisiones. Están tratando. Y nosotros, en lugar de quejarnos, dice Pablo, tendríamos que estar orando. Pero el Señor les abra los ojos. El Señor les abra el entendimiento. Que podamos nosotros vivir en paz. Dice que Dios les dé sabiduría para hacer decisiones. Pero nos mantenemos quejándonos de los demócratas, de los republicanos. No importa que de qué bando son. Ellos están tratando. Y nosotros tenemos, dice Pablo, tenemos que estar en oración continua, que el Señor abra los ojos de estas personas y que nos guíen en una manera correcta y que podamos vivir en paz. Y dice el versículo 3, dice, por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el evangelio en una cáscara de nuez, como dicen aquí. Ya dice Pablo, el propósito de sus oraciones y el propósito de todo, dice, el deseo de Dios es de que todas las personas vengan al conocimiento de ¿quién? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? Recuerden lo que dijo Jesús, yo soy el camino, ¿la qué? Verdad y la vida. Y el propósito de Dios es que lo lleguemos a conocer a Él. Porque Él es el camino que nos lleva a conocer a Dios. No hay otro plan, no hay otro camino. No hay varios caminos. ¿Ven? El hombre quiere decir que hay varios caminos. ¿Ven? Hay varias maneras, según ellos, de acercarse a Dios. Estaba leyendo una cosa que en India hay cierto tiempo, hay una celebración donde vienen un montón de personas a la India. Y unos se sacan la lengua y se la pican para que por la sangre que cae en el piso pueda Dios detenerlos de que vayan a ser justiciados. Y otros dicen que se meten como en unas casitas de estas, se las cubren y les depilan todos los cabellos. Imagínense ustedes, ¡wow! No les dejan un solo vello en el cuerpo. Y recogen todo eso y después lo empiezan a echar al río, este río que tienen en India. Y eso les da un año de seguridad en la eternidad. Y dice Dios, no hay. La verdad es mi Hijo Jesús. Y si ustedes no conocen a Jesús, no hay manera de que ustedes puedan acercarse a mí. Entonces, Pablo dice, ese es el deseo de Dios. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Ven? Exactamente el tiempo que Cristo colgó en la cruz estaba ya predestinado desde hace mucho. Y vemos en un salmo donde dice, este es el día que el Señor creó, regocijémonos. ¿Ven? A veces yo pensaba, este es el día del domingo. No, Él está diciendo, el día que Cristo colgó en la cruz es el día de regocijo, porque ese día fuimos justificados, dice Pablo. Y dice, por eso nos tenemos que regocijar y gozar, porque Cristo colgó la cruz. Imagínense ustedes. Se oye ilógico, ¿no? Es decir, me estoy gozando porque Cristo estuvo en la cruz. Pero la realidad es de que ese gozo es porque ahora tenemos la entrada a la presencia de Dios y hemos sido justificados. Entonces dice Pablo, así como los hombres son igual condenados todos. ¿Me recuerdan que estamos viendo y tuve unos comentarios donde me dijeron, hablaste nada más de que el hombre es malo y que el hombre es malo y merece la muerte y no sirve para nada? Es la realidad. ¿Ven? La realidad es que el hombre, todos los hombres son condenados igualmente. No hay uno solo que pase la diferencia.
Pero la ventaja es que Dios también ofrece igualmente la salvación a todos. Si todos son condenados, Dios ofrece la salvación a todos. Y la idea es de que la persona tiene que llegar a un conocimiento y un arrepentimiento y decir, clamo a esta bendición que Dios está dando. Regresemos al libro de Romanos, capítulo, versículo 16. Dice, por eso es... ¿Está bien? Está bien. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme en posteridad. No es prosperidad, ¿ok? Es posteridad. Aquí no está hablando de prosperidad. Está hablando de que la promesa que fue dada a Abraham es para todos los que después de él, como ustedes que están ahorita aquí, ustedes son la posteridad de Abraham. Así como Abraham creyó y fue contado justo, así cuando ustedes aceptan a Cristo, es la promesa que Dios le dio a Abraham por medio de su simiente, o sea, iba a ser David y Jesús, y por medio de Jesús nosotros tenemos, por medio de la fe en Él, tenemos esa justificación que Dios ha dado gratuitamente, no porque vamos a la iglesia. Y les digo nuevamente, es bueno ir a la iglesia, es bueno ofrendar, es bueno orar, es bueno leer la Biblia, pero eso no nos da la justificación. Esa es nuestra manera normal de vivir. Es lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Dice que nosotros, presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos, vamos a poder entender, ¿ven?, la voluntad de Dios, que es un culto racional. Es lo que espera Dios. Dice Dios, si yo los salvé, lo único que quiero es que caminen bien. Y que caminen de una manera que me den gloria a mí. Y es lo que dice Pablo. Dice, eso es justo, eso es natural. Eso, después de que ustedes son salvos, que Dios les ha dado una nueva vida, es la manera que deben de caminar. No pueden usar eso para decir, por eso soy justificado. Porque yo no he perdido un solo domingo ir a la iglesia y por eso Dios me perdonó. No. Te perdonó porque creíste que Cristo murió en la cruz. Te perdonó porque Cristo pagó por tus pecados. Y dice, esto es de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda posteridad. Pero no es acerca de la ley, no es acerca de los ritos que hacen. Está hablando Pablo entre los judíos y los gentiles, y estaba encarándose más con los gentiles, los judíos, porque ellos pensaban que por todo lo que hacían tendrían que tener una mejor posición con Dios. Y eso es lo tremendo que hay hoy en día en la iglesia. Ven, que porque hacemos ciertas cosas pensamos que estamos más cerca de Dios que el otro hermano o la hermana. Ven, la cercanía de nosotros a Dios no depende de lo que hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Deberíamos de comportarnos bien para poder estar en paz con Dios y poder tener una manera de agradar a Dios. Entonces, así como todos los hombres son condenados igualmente, así Dios ofrece igualmente la salvación por medio de la fe. Dice, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí es donde Pablo se va a meter en unas cosas profundas. Miren, los judíos decían que Abraham era su padre, y en cierto sentido es correcto. Entonces, ¿saben que hay otra nacionalidad que también llama a Abraham su padre? ¿Cuál es? Los árabes. Los árabes, ellos, y ese es el pleito que tienen entre los judíos y los árabes. ¿Quiénes son de la promesa? ¿Los judíos o los árabes? ¿Quiénes son los que merecen la bendición? ¿Los judíos o los árabes? Y eso es por eso que hay un pleito tremendo entre los judíos y los árabes. Pero hay otra nacionalidad que también puede llamar a Abraham padre, y son aquellos que son gentiles. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Tanto los judíos como los gentiles tienen el derecho de llamar a Abraham como padre. Dice, sino también a los que son de la fe de Abraham. ¿Ven? Aquí está diciendo, los que son de la ley son los judíos, pero los que son de la fe son los gentiles. Y ellos también son hijos de Abraham. Ahorita vamos a ver por qué son hijos de Abraham. Pablo dice, hay un poder tremendo en el Evangelio, y es donde nosotros fallamos como cristianos.
Pensamos que es nuestro testimonio o nuestra manera de exponer el mensaje o nuestra manera de poder hablar, que sabemos cómo decir exactamente los versículos que necesitamos. Dice Pablo, dice, no, el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No está diciendo, no me avergüenzo de mi testimonio, no me avergüenzo de que voy a la iglesia. No, dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Aquí Pablo usa el griego, pero en realidad es el gentil. Porque para el judío nada más había dos razas. Era el judío y el gentil. El que no era judío era gentil, simple y sencillo. No había ninguna equivocación. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del poder de Dios, del evangelio. Es el poder de Dios, es el que transforma a las personas, es el que las lleva y las muestra en fe delante de Dios, y entonces la persona es justificada. Ahora, entiendan bien eso. Eso no dice que no van a seguir pecando, porque aún así, miren, cuando Abraham fue justificado, después se metió en líos, ¿ves? Porque fue a Egipto y pues, llevaba a Sara, y me imagino yo con Sara, digo yo, wow, Sara, ok, aquí no es nada malo con las mujeres, okay, pero Sara ya estaba, dice, avanzada en edad. Sin embargo, cuando iba Abraham, dice, tengo miedo que te vean porque estás tan guapa, que me vayan a matar. Entonces diles que eres mi hermana. Y 2 veces Dios saca a Sara del hoyo donde Abraham la había metido, porque el plan de Dios sigue en pie. La promesa no es en la ley, la promesa es en la promesa de Dios, y Dios es fiel. Entonces Pablo regresa al capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Aquí Pablo entra en una cosa tremenda. ¿Ven? Porque le está diciendo a Dios, dice, vas a tener descendencia. Y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás? Pues yo estoy sin hijos. El heredero de mi casa es Eliezer, y él es de Damasco. En realidad es un criado, es un sirviente, y ha sido fiel conmigo, y como no tengo hijos, pues él se va a quedar con todo. Y dice el Señor, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Imagínense ustedes, yo me imagino que Dios agarra a Abraham y lo lleva afuera y le dice, mira, ve todo el cielo. Y digo, aquí por la luz que tenemos, no vemos las estrellas. Pero cuando vamos a un lugar donde está oscuro, y vemos millones de estrellas que no las podemos contar, y le está diciendo Dios a Abraham, cuéntalas. Dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Ahora miren, aquí es donde está el problema. Se pone Abraham y ve todas las estrellas, y en su mente está diciendo, pero no tengo hijos. Es más, Sara ya está viejita, ya no puede tener niños. Pero aún sin embargo, dice la Biblia, dice, y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Pablo usa este método de creer. Creyó. Ahora, Dios es descrito por dos términos. El primero es quien da vida a los muertos. Da vida a los muertos. Ven, y la Biblia dice que Sara, el cuerpo de Sara estaba muerto. Ya no podía tener niños. Ven, y dice, da vida a los muertos. Sabía Dios que Sara ya no podía tener niños, y dice, y eso era el problema con Abraham. Es una imposibilidad, Señor. Es una locura el que nosotros tengamos niños, porque, digamos, recuerdan, si han visto la historia, Sara se pone bien lista y dice, bueno, dice la ley, dice que si tú tienes un hijo con una de las sirvientas
y yo lo recibo en mis rodillas, viene a ser mi hijo. Y Abraham muy dejado. Ok. Ven. Pero Dios dice, no, ese no es. Ustedes están queriendo hacer mi plan su plan y no trabaja así. Y no parece a veces que nosotros queremos hacer el plan de Dios y decirle a Dios, Señor, no va así, va así. Dice, Señor, no, eso no va así, esto va así. No, Señor, pero eso es imposible. Y dice, Dios es el Dios que da vida a los muertos. A pesar de la vida que ya no tenía Abraham ni Sara, ya no eran productores de descendientes. Y Dios le está diciendo, tu descendencia va a ser grandísima, tremenda. En este pasaje la palabra muerto se pronuncia 2 veces. Ven, esta es la conclusión, es una manera favorita de asegurar la afirmación, de la cual dice que Dios es quien llama cosas que no son como si fueran. Ven, y dice, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible? Nada. Ven, y dice, mira, antes de que nada existiera, Dios dijo, hágase la luz. Y dice, convocó a la luz y se prendió la luz. Ven, es que Dios llama las cosas que no son a que sean. La palabra llama es como una convocación. Llama a juntarse, a venir. Es una actividad creativa. Y Dios dice, yo sé que Sara no puede tener niños. Y es más, te hice la promesa hace un tiempo y estoy esperando que se haga más viejita todavía. Para que sepas tú que no eres tú el que va a hacer las cosas. Es mi plan y se va a hacer lo que yo digo. Es tremendo cómo Dios a veces nos empuja a ciertos lugares donde decimos, ya no hay salida. Es tremendo, es una situación donde nos ponemos a veces a llorar y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dejas que esto pase hasta acá? Y nos lleva hasta casi a la orilla y nos pone así en la orilla del precipicio y dice, ¿crees en mí? ¿Crees? Y nosotros estamos parados en el precipicio y decimos, pues sí, pero si me mueves un poquito para allá, sería más fácil que yo crea. Y dice, no, quiero que creas ahí, donde estoy. Ahí es donde te puse y ahí es donde quiero que tú creas en mí. Y es lo que dice aquí. Dice, Dios es el que llama a vida. En la Biblia nos dice que los discípulos andaban con Jesucristo y cuando Jesús fue puesto a muerte, cuando Él colgó en la cruz, Pedro les dice a los otros discípulos, ya se acabó, ya no hay nada. Yo me voy a regresar a lo que estaba haciendo antes de que viniera este profeta. Me voy a regresar a mi vida de donde yo estaba. Vamos a ir a pescar. Y todos los demás dijeron, bueno, nosotros también nos vamos. ¿Qué más hay? Nos enseñó un Mesías, nos enseñó un hombre que iba a cambiar la situación y después dejas que lo maten, Señor. ¿Cuál es el problema? Pero al tercer día se resucita. Se levanta y dice, todo lo que era imposible para ustedes, para Dios es posible. Y dice Pablo, así como Jesús resucitó entre los muertos, ustedes también resucitarán el día postrero. Van a estar parados en la presencia de Dios, diciendo, gracias, Señor. Gracias que ese día que tú dijiste, cuando Cristo colgó en la cruz, colgó por mí. Y dice, Él llama a ser lo que no es. Ven, cuando nosotros andábamos en nuestra vida pasada, nos llamó a ser lo que no éramos. No éramos hijos de Dios. No estábamos justificados. No estábamos perdonados. Pero Él llamó y dijo, ven, quiero aquí que tú vengas y creas en mi salvación. Creas en mi plan de redención. Creas que Cristo va a pagar por tus pecados y que un día va a estar presente y que vas a ser mi hijo. Pero recuerdan ustedes, cuando andamos en la vida esta decíamos, ¿qué salvación? ¿Qué nada? Estos están locos, estos no, eso es, ¿qué
¿Que como nada más te arrepientes y nada más das una oración y Dios te perdona tus pecados? Te tienes que comportar bien para que Dios te pueda recibir. Es el pensamiento que teníamos, dice Dios. No, Él llama y dice, aquel que no era, ahora es mi hijo. Aquel que andaba allá, ahora está aquí. ¿Ven? La promesa, en cierto sentido, pertenece a la fe. Él es el Padre de todos nosotros. Solo Dios podía proveer el curso de la historia, podía verlo anteriormente, y incluía a Cristo en su obra redentora. ¿Ven? Dios sabía que esas cosas iban a pasar. Entonces, a la vista de Dios, el pecador justificado tiene una posición honrada que no puede ser desafiada. De nosotros nos juzgamos en cierto sentido a veces. ¿Se han fijado en eso? Él dice que es cristiano. No es eso de que él dice que es cristiano. O es cristiano o no es cristiano. A veces no camina como debe de caminar, pero no deja de ser cristiano. ¿Ven? Porque la justificación que Dios da no puede ser desafiada. La determinación de Dios es de Él. Él dice, tú eres justificado. Y nuevamente decimos que hay consecuencias cuando no caminamos en la manera en que caminamos. No que Dios nos quiere castigar, sino que son consecuencias. Ven, cuando les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Mira, no estés tocando eso porque te vas a quemar. ¿Y qué hacen los niños? Así. Ven, yo no lo hice que se quemara. Yo no lo quemé. Yo le estaba diciendo que no tocara porque se iba a quemar. Él decidió probar. Y él se quemó por la consecuencia de desobediencia. ¿Ven? Pero eso no lo deja de ser que sea mi hijo. Tengo un hijo tonto, pero sigue siendo mi hijo. ¿Ven? La próxima vez ya sabe que si pone el dedo ahí se va a quemar. ¿Ven? Y en cierto sentido Dios permite muchas veces esas cosas. Pablo acerca esta carta que la salvación por siempre ha sido únicamente por fe. No entró en el convenio de nada más, aún en el convenio de Moisés, en la ley, es por fe. Y fíjense que cuando los judíos hacían todo esto, no les entraba en la cabeza. Miren, dije la otra vez de un judío que comete un pecado y lleva su palomita o lleva su chivito y le cortan el cuello al chivito, y el chivito no tiene nada que ver con eso. Pero el judío por fe dice, él está tomando mi lugar, él está pagando por mis pecados, yo cometí el pecado y este corderito es el que está pagando por mis pecados. Eso les habría de entrar a la cabeza, es decir, cuando viene Jesús y se presenta como el Cordero de Dios. Imagínense ustedes, los judíos andaban ahí con Juan el Bautista, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí les hubiera entrado el 20. Ahí hubieran dicho, wow, hemos estado esperando por cientos de años y digo, es tremendo, porque me dio la oportunidad a mí de ver a este Cordero. Los judíos que estaban alrededor deberían de haber abierto los ojos y decir, Dios, es un privilegio que tú me has dado de poder. Los profetas estaban hablando de eso y los ancianos estaban diciendo eso y nuestros padres estaban hablando que un día y tú me has permitido ver este Cordero aquí presente. Señor. Sin embargo, los judíos rechazaron a Jesús porque estaban manteniendo su ley, porque se estaban jactando de que lo que hacían ellos, Dios lo tomaba en cuenta. Y anteriormente en este pasaje dice Pablo, dice, el que hace trabajo espera que le paguen. Si yo trabajo para mi jefe, si yo trabajo 40 horas, ¿qué es lo que espero? No gracia, no bondad, yo espero mi cheque, porque yo trabajé. Y el judío estaban pensando en eso. Yo he mantenido la ley, yo he hecho las cosas bien, y eso Dios tiene que compensarlo por medio de perdonarme. Dice Dios, no. Y ahí es donde habla de Abraham en el pasaje anterior, y habla de David. Dice, David está hablando en un salmo y dice, Señor, qué bueno que tú perdonas, que tú cubres los pecados de aquel y que lo justificas.
Sin embargo, tuvo que pagar y pagó caro. Pero Pablo acepta que la salvación solamente es por medio de la fe. Es el único camino de la salvación. Solo hay un camino. No hay varios. Y aún bajo la ley, solo hay un camino. Es por medio de un intercambio. Yo peco y alguien paga por mí. Es simple y sencillo. Y es por medio de la fe. Y cuando viene el Cordero de Dios, yo he pecado y Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y es por eso que tengo vida eterna. Versículo 18. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a los que se les había dicho, así será tu descendencia. Ven, él está diciendo, dice, Abraham creyó una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Es la fe, lo que habla el libro de Romanos. ¿Qué es la fe? Es la esperanza de lo que no se ve. Y dice aquí, Abraham, creyó en la esperanza que un día iba a tener un montón de hijos y de nietos y de bisnietos y de tataranietos y de billones de bisnietos y todo eso. Contra la esperanza. Ven, decía Abraham, si me pongo a contar no acabo. Pero volteaba así con Sara y decía, no hay esperanza. ¿De dónde van a salir esta descendencia? Y él está y en eso es donde a veces nosotros venimos y decimos, no hay manera de hacer esto, no hay manera de corregir esto, no hay manera de poder pasar por esto. ¿Ven? Porque vemos nuestro cuerpo y vemos el cuerpo de Sara y decimos, estamos muertos, ¿de dónde van a salir? Dice así, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser el padre. ¿Ven? Él decía, ya estamos viejos, pero ¿saben qué? No es que yo lo pueda hacer, sino que Dios lo va a hacer porque Él prometió. Él me prometió. Y Él lo va a hacer. Entonces, dice, así será tu descendencia. Él creyó. Wow. ¿Y saben qué? El padre Abraham tiene hijos árabes, tiene hijos judíos y tiene hijos gentiles. ¡Wow! Es tremendo. Y en el libro de Hebreos dice que la salvación, el camino a la fe, es solamente por fe. Y eso lo extendió Dios después de la caída. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿ven? Dios le dijo a ellos, dice, vamos a tener que hacer esto diferente. Voy a tener que mandar a alguien que los rescate. Y de ahí empezó. Ahora, Dios sabía de esto y dice la Biblia que el cordero que fue inmolado, dice, ya estaba preparado desde antes de la creación. Porque Dios conoce desde el principio hasta el fin. Para Él no hay principio y fin. Él sabe todo. Así es que vemos que la gracia va más allá de la justicia. Lo vemos como Dios justifica al malo, justifica al impío. No solo justifica a Dios al hombre, aparte de las obras, pero hágase lo contrario. En lugar de hacerle juicio, hace lo contrario. Le da lo que no merece. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón. Merecíamos, dice la Biblia, merecíamos muerte porque hemos vivido y hemos nacido en pecado. Sin embargo, la gracia de Dios hace lo contrario. En lugar de darnos muerte, nos da vida. En lugar de separarnos completamente, nos junta hacia Él. Y es por su gracia. La ley del Antiguo Testamento requería que el juez tenía que condenar al malo y justificar al honrado. Justificar al justo. Esa era la ley. Cuando Dios empezó las leyes, decía, el juez tiene que tener cuidado. O sea, no hay manera de que ustedes empiecen a hacer cositas por acá. Dice, al malo lo juzgan como malo y al bueno lo juzgan como bueno. Pero siempre ha pasado eso, ¿no? Que llega un riquillo ahí y le dice, bueno, como yo tengo dinero, tú ahí vas a decir que estoy bien. Pero el pobre, no, ese métanlo a la cárcel por 20 años. Porque el juez no es correcto. Pero Dios había dicho desde el principio, el juez tiene que darle juicio al malo y tiene que darle justicia al bueno. Ahora, vemos que
estas cosas están pasando ahí, cuando Dios les da la promesa, dice la Biblia que Sara y Abraham se rieron. Dice, ¿concebiré siendo yo tan vieja? Pero dice Pablo en el capítulo 14, el versículo 14, dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y dice el Señor, volveré a tiempo señalado por este tiempo en el próximo año. Dios le está diciendo, Sara va a tener niños. Y aparentemente Sara estaba como toda buena mujer. La puerta escuchando. Cuando dice el Señor, va a tener hijo, va a decir, y mira, yo estoy vieja, ¿cómo va a tener niña? Y dice, ok. Dice, ¿te estás riendo porque crees que es imposible? Y claro que sí. Claro que sí. Ven, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, decimos, no va a ser posible. Pero dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. Algo que pueda el Señor decir, no lo voy a poder hacer. Porque las promesas de Dios son verdaderas y cuando Él los promete, Él lo va a hacer. Aún cuando se vean las cosas difíciles, Dios lo hace. Ahora, vemos aquí la promesa de Abraham aparte de la circuncisión. La pregunta es, ¿cuándo fue justificado Abraham con la relación al tiempo de su circuncisión? Porque aquí está el problema con los judíos. Abraham recibió la promesa cuando todavía no era circunciso. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Ven? Aquí es donde nosotros o calculamos cómo resolver los problemas, o confiamos en la promesa de Dios, y entonces cuando esto suceda decimos, no, es que yo le hice, yo volví, o decimos, estaba yo en el precipicio, y si no fuera que Dios intervino, me hubiera ido al hoyo. Yo no tenía ninguna esperanza de poder salir de esa situación, y Dios me empujó tanto que estaba yo casi para temblar, casi para decir, ya me rindo, ya no quiero más. Dice el Señor, no te preocupes, yo te prometí, yo te voy a cumplir. Pero Señor, mira las dificultades que hay, mira los problemas que hay. Dice el Señor, ¿hay algo difícil para Dios? Para ti sí, para mí no, dice Dios. Dice, sin debilitarse la fe, contempló su propio cuerpo. Él se dio cuenta y dijo, es imposible, estoy muerto. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, nunca titubeó. El versículo 21 dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe fue contada por justicia. ¿Ven? Él creyó que Dios iba a conceder la promesa, y es por eso que él fue llamado justo. No porque hizo ninguna otra cosa, no porque se circuncidó, sino porque él creyó que Dios le había hecho una promesa, y él creyó y fue contado por justo. Ahora vamos a ver la conexión entre los gentiles, porque esto abre la puerta a la extensión de la felicidad para los gentiles. En la vista de Dios, es difícil tener aquí esta cosa aquí, está soplando mucho. ¿Ven? Porque Abraham no fue circuncidado en el momento de que él creyó. ¿Ven? Cuando Abraham creyó, no fue circuncidado. Con su honestidad de su fe, él fue circuncidado 14 años después. Ahora, aquí está el problema entre los judíos y los gentiles. Porque la circuncisión era realmente una señal de lo que antes tenía. Bien. Si Abraham fue justificado sin la circuncisión, entonces él se hace padre de los no circuncidados, se hace padre de los gentiles. Bien. Y podemos decir que el gentil en realidad tiene la primera reclamación de Abraham, bien, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Entonces pudiéramos decir que era gentil. Entonces, porque era gentil, nosotros los gentiles pudiéramos decir, más derecho a llamarle a Abraham padre que los judíos, porque los judíos vinieron después. Y eso es lo que ellos alegaban.
podemos decir que los gentiles, en realidad tenemos el derecho. Pero el judío estaba en pie rechazando por su orgullo y su exclusividad. No. Abraham es nuestro padre. Abraham es judío. Y ya lo tienes, mira, él se circuncidó y esa es una señal entre Dios y el hombre, de que el hombre es circuncidado, pero Dios está hablando de la circuncisión del corazón. ¿Ven? Los judíos estaban a pie rechazando por orgullo, por su exclusividad. En Hechos capítulo 15, versículo 10 al 11, Pablo regresa a Jerusalén porque hay un problema entre las iglesias, que los judaizantes van y les dicen, oh sí, aceptaste a Cristo, qué bueno, pero ahora te tienes que hacer un judío, te tienes que circuncidar para poder ser un verdadero judío. Y hoy en día hay iglesias donde se llaman, no recuerdo cómo se llama, pero estas iglesias hablan de que tienen que llegar a ser todos los ritos judíos. Y ese era el problema que Pablo tenía. No, Dios los llamó gentiles y tienen que mantenerse gentiles. Si ustedes los llamó judíos, ustedes tienen que seguir siendo judíos. Pero estas iglesias mesiónicas, son estas que llaman, dicen, no, tienes que hacer todos estos ritos judíos después de que aceptas a Cristo. Y Pablo aquí va y les dice, ahora pues, está hablando de eso, decir, ok, estos hombres que están aquí van allá a las iglesias y perturban a la gente y les dicen que tienen que hacer estos ritos. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjense lo que está diciendo a la iglesia en Jerusalén. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ven? Estaban, según ellos, bajo la ley, pero ninguno mantenía la ley. Y es por eso que cuando Jesús viene y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y dice, ustedes han cambiado sus costumbres, sus tradiciones por la palabra de Dios. Pero su orgullo era de que pensaban que hacían los ritos. Dice, versículo dice, ni hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Dice, ustedes fueron salvos por la gracia de Jesús, ellos también son salvos por la gracia de Jesús. No hay ninguna diferencia entre ustedes y ellos. No los quieren hacer judíos. ¿Ven? En tiempos pasados había un problema en los misioneros americanos, porque iban a un lugar y su trabajo fue bien hecho, pero el problema es que iban a algún lugar, por ejemplo con África, iban a África y querían enseñar los himnos americanos. El problema que pasa es que el himno americano tiene 7 notas y los africanos nada más tienen 5. Nunca pudieron hacer los que cantaran los himnos americanos. Y decir, estas personas nunca van a llegar a comprender el evangelio. Y yo estaba pensando por qué no sabían cantar. Porque en realidad de convertirlos al evangelio o de llevarlos al evangelio, los querían convertir americanos. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos. Así es que no hay duda, dice Pablo, que la circuncisión fue retrasada a fin de enseñar a los gentiles creadores del futuro, creadores del futuro, que pueden reclamar a Abraham como padre y tener y ser justos por herencia. Entonces, la fe de Abraham es un estándar para todo creyente. ¿Ven? Abraham no fue llamado justo porque hizo ciertas cosas. Fue llamado justo porque creyó. ¿Ven? Creyó que Dios le iba a dar una nueva nación, le iba a dar un nuevo lugar, le iba a dar un montón de cosas, y creyó. Ahora, cuando el cristiano viene al evangelio, hay un montón de promesas que Dios da. Nos promete que no vamos a ser justiciados, nos promete que vamos a pasar una eternidad junto con Él, nos promete que vamos a tener la vida eterna, nos promete que vamos a conocerlo, nos promete que Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo de una manera tremenda. Son promesas de Dios. Entonces vemos que Dios habla de esta esperanza. Es la esperanza. Esperamos un día. Hay un corito, y no lo voy a cantar esta vez.
Hay un corito viejito que decía, esperamos ese día glorioso. Cuando veamos a Cristo descender y decir, venid a mí todos los que son míos. Y dice, los va a llevar y estaremos con Él para siempre. Esa es la promesa de Dios. Y así como Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser heredero de todo el mundo. ¿Saben ustedes que nosotros somos herederos, coherederos con Dios? Dios nos ha dado esa promesa que un día vamos a ser coherederos. Y yo estaba pensando, Señor, si nos vas a dar ciertos lugares, a mí dame una isla ahí en las Bahamas. Ahí yo voy a gobernar. Pero ven, la idea es que nosotros pensamos materialmente. Y ni por aquí nos pasa en la imaginación de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No sabemos exactamente cómo va a suceder, no sabemos cómo va a ser. Y hay un corito, una canción que dice, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando esté enfrente al Señor? ¿Me arrodillaré o le cantaré? Quisiera poder imaginarme las promesas de Dios. Y dice, alza los ojos al cielo y ve las estrellas. Todas esas van a ser tuyas. Ven, y ahorita nosotros pensamos, ¿cómo van a ser mías si van a ser de mi primo? No me imagino eso, pero Dios sabe cómo. El hecho es de que cuando todo termina, dice Pablo, dice, Abraham dio gracias a Dios, dio gloria a Dios. Ven, y eso es lo que nosotros debemos de pensar cuando estamos cantando. ¿Ven? El problema que ha pasado hoy en día en las iglesias es de que se trata de nosotros. Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, vuélveme, Señor. Y ven, la alabanza es, Señor, tú eres grandioso, tú eres misericordioso, tú eres algo especial, Señor. No me puedo imaginar todo lo que tú eres. Y vengo aquí, Señor, porque no soy nada, pero porque tú me has llamado lo que no soy a lo que soy. Porque tú me has sacado de la muerte a vida. Y es por eso que vengo esta mañana a cantarte, Señor. No sé cantar, no puedo cantar como el pastor, pero vengo a cantar. Porque no hay nada más. No hubiera podido hacer yo nada. Y por eso te doy gloria a ti, Señor. Ven, imagínense ustedes si Dios no hubiera hecho lo que hizo. Ven, y ahí es donde estamos muchos de nosotros. Ven, Abraham hubiera sido un objeto de compasión por algunos. Y otros se burlarían. El Señor te iba a hacer, el Señor te iba a dar, el Señor te iba. ¿Ven? Pero cuando tenemos fe en Dios y Dios nos ha hablado y nos ha mostrado la promesa, tenemos que confiar en eso. Porque Dios es fiel. Y Dios nos empuja. Dios, pienso que Dios dejó que Sara y Abraham llegaran a esa edad. Se les podía haber dado desde hace mucho, cuando estaban jóvenes. Pero hubieran dicho, nosotros. Pero Dios los dejó llegar hasta el punto donde es imposible, ustedes no van a poder. Y la única manera es que Dios intervenga. Y entonces yo voy a dar gloria a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No es acerca de la ley, es acerca de la fe. Es acerca de en quién tienes fe. Es acerca de el que te está diciendo, te está prometiendo, lo va a cumplir. Ya seas judío o seas gentil. Para Dios no hay diferencia. O sea que no nos podemos hacer chiquitos, decir, no, es que los judíos se tenían. Dice Dios, no es ninguna ventaja, dice Pablo. Los quiero a ustedes como los quiero a los judíos. Y ustedes se portan a veces como los judíos, pero aún así los quiero. Y esa es la grandeza de Dios. Hermanos, Pablo está hablándonos a una profundidad tremenda, que Dios nos ha dado una promesa. La promesa que le dio a Abraham, dice, era para la posteridad. Para aquellos que un día iban a venir aquí y Dios les iba a decir, si ustedes aceptan a mi hijo, ustedes tienen vida. Y ustedes tienen vida y van a ser herederos, coherederos con Abraham de todo lo que le prometieron. Esa es la promesa de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque aun cuando a veces no titubeamos en nuestra fe, aún a veces no pensamos en la grandeza de tus palabras, no entendemos la grandeza de tus promesas, Señor, aún así tienes paciencia para con nosotros.
Te damos gracias por este tiempo que nos permites de reunirnos aquí, de gozarnos en ti, gozarnos en tu palabra, gozarnos en tu música. Y Señor, te pedimos que nos sigas manteniendo en tu salud y que podamos continuar estos servicios aquí afuera, Señor. Te pedimos por nuestra nación, de que tú la sanes, Señor. Te pedimos por nuestras comunidades, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, nuestros familiares. Te pedimos también por las personas que han perdido, como él y sus seres queridos, Señor, que tú lo mantengas en tus brazos, Señor, en este tiempo, y que seamos parte de una manera que podamos abrazar en este tiempo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por nuestros rectores, por nuestros gobernadores, que tú les abras su entendimiento, que les enseñes, Señor, cuál es la necesidad que tienen, pero primero de conocerte a ti. Y es lo que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, Señor, y te damos gracias por eso, porque todo lo puedes hacer tú, Señor. Y te pedimos eso para poderte darle gloria y honra a ti, de que tú lo harás. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a concluir con una canción y volvemos a